Una bendecida tarde, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Esperando, ¿verdad? Ya al retomar una nueva jornada ahorita en la tarde, que el Señor siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Muy bien. Habíamos hablado acerca de lo que corresponde al adjetivo. Y nosotros vimos en la clase pasada que el adjetivo es el complemento o el que modifica un sustantivo. Dijimos que los sustantivos pueden ser comunes, abstractos, propios, colectivos, individuales, concretos. Muy bien. Entonces, teniendo ya esa noción, nosotros vamos a ver al adjetivo. Entonces, el adjetivo puede darnos una cualidad, una característica que hace que podamos nosotros identificar a ese sustantivo. Dentro de los sustantivos, los adjetivos que nosotros vimos en la clase pasada, vimos que existen los calificativos. Y como su nombre lo indica, ¿verdad? Nos da una cualidad, una característica que lo identifica. Nosotros podemos decir sol, puerta, mar, cama, escritorio, mesa, silla, etcétera. Pero si nosotros le agregamos una calificación en un color, en un estilo, una forma, un tamaño, una temperatura, automáticamente estamos utilizando nosotros entonces esa calificación que nos da el adjetivo como tal. Vimos también en su momento que tenemos, por ejemplo, los adjetivos gentilicios, y esos también pudimos explicar que nos permiten conocer el origen de una persona, el origen de una cosa, el origen de una situación que en un momento determinado se nos presente. Por ejemplo, yo les decía a ustedes, si nosotros en un momento determinado observamos, por ejemplo, las prendas de vestir, ¿de dónde provienen? Regularmente, ¿verdad? Siempre encontramos la escritura que dice Made in China, Made in Guatemala, es decir, que fue hecho en China, en Guatemala, en los Estados Unidos. Y nos provee, ¿verdad?, de esa información de dónde es. También encontramos que al igual que a un objeto, también el ser humano pues posee un origen. Y nosotros dijimos, ¿verdad?, como ejemplos que las personas que nacemos aquí en Quetzaltenango le llamamos quetzaltecos, el que nace en el país de Guatemala pues se llama guatemalteco, el que nace en México es un mexicano, y entonces ahí estamos viendo también este uso de lo que es el adjetivo gentilicio. Para los relacionales, nosotros mencionamos, ¿verdad?, la relación que genera con una palabra específicamente. Y nosotros habíamos visto en la estructura de palabras en las clases anteriores que existen palabras simples y palabras derivadas. Esta relación que nos muestra acá, nosotros la vamos a hacer una comparación con la palabra, de dónde proviene la palabra judicial. Y entonces vamos a encontrar que la palabra judicial es una palabra derivada que proviene de la palabra justicia. Ahí, esa relación es la que nosotros vamos a establecer. Podríamos decir deportivo, ¿verdad?, que viene de deportes, educacional, que viene de educación. Entonces, ese adjetivo relacional es el que nos permite a nosotros establecer el origen. Los adjetivos determinativos, cuando en un momento nos dé, por ejemplo, cercanía o lejanía de algún objeto, cuando nos dé un tiempo, cuando nos dé una cantidad, un orden, una precisión, entre otros. Para ellos, entonces, los determinativos dijimos que podemos observarlos en demostrativos, y nos permite a nosotros una situación de ubicar un objeto, aquel, aquello, ahí, aquí, ¿verdad? Y ya nos está dando una proximidad de cuando en un momento determinado nosotros podemos observar un objeto cerca de nosotros como tal. También hablamos de los adjetivos posesivos y dijimos que los adjetivos posesivos, como su nombre lo indica, es una pertenencia, una posesión, es una propiedad, ¿verdad? Yo podría determinar entonces mío, suyo, tuyo, nuestro, ¿verdad? Ahí estamos nosotros identificando esa situación, a quién le pertenece el objeto. Mi computadora, su computadora, mi celular, su celular.
Ahí nosotros estamos identificando una posesión y esa es la función del adjetivo posesivo. También hablamos de los adjetivos numerales. Y de los adjetivos numerales nosotros hablamos en un momento determinado, como su nombre lo indica, un número como tal. En este caso, este número nosotros podemos establecerlo, por decirlo así, ¿verdad? En una precisión. Yo encuentro entonces acá los adjetivos cardinales, los ordinales, los múltiplos y los participios. En este caso, los cardinales podemos nosotros ubicarlos como una cantidad específica. 3, 10, 5, 4, 1, ¿verdad? Me está dando una cantidad como tal, así, muy clara. Mientras que los ordinales a mí me permiten encontrar un orden. Recordemos que nosotros venimos, ¿verdad?, en ese proceso ordenativo y es de un inicio a una ascendencia. Estudiamos, por ejemplo, primero básico, segundo básico, ahora estamos en cuarto diversificado, quinto, sexto, según la carrera, ¿verdad? Pero ya nos está dando un orden, a eso se refiere. Para los múltiplos, yo les hacía saber a ustedes que eso es algo que nosotros escuchamos mucho en el ambiente, porque hoy hablamos, ¿verdad?, de doble saldo, triple saldo, es decir, que el numeral me lo multiplica, me lo duplica, ¿verdad?, según la promoción que se tenga. Para los partitivos, nosotros vamos a entender que es una parte solamente. Entonces ya el nombre también me indica, ¿verdad? Una parte. Es decir, un medio, una tercera parte, un cuarto de taza, un octavo, etcétera. Es solamente una parte que me está dando, pero todos ellos pertenecen a los numerales. A eso se refiere. Luego tenemos otro espacio de adjetivos que se van a llamar indefinidos. Como su nombre lo va a determinar, no me está dando una definición a qué me está hablando. Yo puedo decir algunos, muchos, pocos, varios, pero no hay una cantidad. En cambio, en los numerales pues, cardinales sí me dicen 3, ¿verdad? 3 alumnos, 5 sillas, 3 mesas. Ah, ya tengo una cantidad. Aquí no. Aquí me puede decir algunas mesas, algunos estudiantes, muchos estudiantes participaron hoy, ¿verdad? Fueron pocos los que se presentaron. Ahí estamos determinando nosotros algo indefinido, porque no hay una cantidad exacta. Y luego tenemos, por ejemplo, los adjetivos interrogativos y exclamativos. Para los interrogativos, yo les decía en la clase anterior que corresponde, ¿verdad?, a una pregunta. ¿Qué, cuándo, cómo, cuál, dónde, por qué, verdad? Ahí está dándome a mí definitivamente una pregunta. Para los exclamativos, pues me determina un estado, una emoción del ser humano, una alegría, ¿verdad? Una emoción. Entonces ahí vamos a determinar esas dos situaciones. Y también les dije en la clase pasada que su representación es muy fácil de ubicar porque también nos permite observar cuándo utiliza sus signos de admiración o sus signos de exclamación en los exclamativos. Y también para los interrogativos cuando utilizan, ¿verdad?, los signos de interrogación como tal. Hasta ahí me parece que habíamos llegado la clase anterior. Ahora vamos a comenzar el siguiente tema. Y este tema corresponde a la concordancia entre el adjetivo y el sustantivo. Nosotros regularmente siempre hablamos en una concordancia. Yo no podría decir, ¿verdad?, los estudiantes. Si estoy hablando en plural, voy a continuar todo en plural. Si voy a hablar en singular, todo lo voy a hablar en singular. Entonces, si dije los, tendría que decir estudiantes, ¿verdad? Y si voy a hablarlo en singular, el estudiante. No podría determinar en un momento y decir, por ejemplo, la niño. No concuerda, ¿verdad? Decir la niño. Entonces ahí tendría que ser la niña. Y si yo quisiera cambiarlo, ¿verdad? El niño. Ahí ya cambia. Entonces, dice que esta concordancia debe de existir entre el adjetivo y el sustantivo, definitivamente. Y a eso nosotros, yo les mencioné en algún momento de lo que es el uso de la palabra, les decía que gramaticalmente nosotros encontramos 3 géneros, pero solo en gramática, porque en el género del ser humano solo existen 2, un femenino y un masculino. De ahí no hay pierde. Es él para hombre, ella para mujer. No hay término medio entre mitad hombre, mitad mujer o mitad a la inversa, ¿verdad? No existe.
pero gramaticalmente sí, porque yo puedo decir el niño, la niña, pero en su momento no puedo determinar la buena, la malo, ¿verdad? Entonces decimos lo bueno, lo malo. Ahí es neutro, pero solamente desde el punto gramatical. Para los grados del adjetivo, vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos que los grados del adjetivo son 3. En este caso, ¿verdad? Las cualidades del adjetivo que nos presenta es un grado positivo, un grado comparativo y un grado superlativo. Estas son las 3 modalidades de clasificar al grado del adjetivo. Primera, grado positivo. El grado positivo dice que expresa una cualidad. Y vean por qué vamos a llamarle en un momento determinado positivo. Porque esta cualidad que a mí me va a expresar me va a permitir en su momento poderlo identificar claramente. Entonces la información que me brinda me va a ayudar a mí en un momento determinado a poderlo ubicar claramente. Entonces, yo podría decir la casa grande, la casa amarilla, el carro azul, el carro verde, la canasta morada, la mesa negra, el escritorio azul, la silla de color rojo, etcétera. Yo ya estoy calificando esa situación. Entonces, pudieran haber en un momento determinado muchos objetos similares, pero esa cualidad me permite a mí identificarla fácilmente. Entonces, por eso es que nosotros le damos esa situación de grado positivo a esa información que me va a permitir. Grande. ¿En qué casa vive usted? Ah, en la de color rojo, ¿verdad? Pues tal vez hay muchas casas, pero posiblemente es la única, ¿verdad? Que tenga el color rojo. Ah, ¿en qué casa vive usted? Mire, yo vivo en la casa de color amarillo que tiene un jardincito. Ah, bueno, ya me ubicó, ¿verdad? Porque entonces ya me dio un grado positivo, es decir, una cualidad que va a ser la diferencia entre muchos otros. Tenemos el grado comparativo, como su nombre lo indica, hace alusión a comparación entre elementos, entre objetos, entre sujetos. Comparar. Esta casa es más grande que aquella. Este escritorio es más pequeño que el suyo. Mi celular no tiene las mismas funciones que el de ustedes. Ahí ya tenemos una comparación. Este pastel es más dulce que el otro, ¿verdad? Esta soda es distinta a la que acabamos de tomar. Ahí nosotros automáticamente estamos haciendo una comparación. Y entonces estamos hablando del segundo. Dije nuevamente, representa una comparación, es decir, un elemento con otro específicamente. Luego tenemos grado superlativo y este expresa un máximo del objeto, un máximo del sujeto o de la situación que nosotros estemos hablando. Como nosotros ya conocemos esta parte de la palabra, de cómo se estructura en una palabra simple, una palabra derivada, una palabra parasintética y que la parasintética se conforma, ¿verdad? Uniendo una palabra simple con un sufijo, con un prefijo. En este caso, son prefijos lo que lo acompañan y nosotros claramente lo vamos a identificar. Veo, al decir esta casa es grande, pues como estamos hablando de un superlativo, vamos a decir grandísima. Y si usted se da cuenta, ¿verdad? Grande, solo le agregamos esta parte del sufijo, ísima, y automáticamente nosotros estamos convirtiendo a un superlativo la palabra. Entonces, estos son los 3 grados del adjetivo. Positivo, información que me brinda. Comparativo, es decir, la expresión que yo pueda tener de dos objetos, ya sea la similitud o las diferencias que yo esté comparando. En el superlativo, dar el máximo de la palabra como tal. Grandísima, bellísimo, hermosísimo, excelentísimo, ¿verdad? Ahí nosotros estamos agregando esta partecita, ísimo como tal. Para resumir esta parte, tenemos entonces que los adjetivos me brindan a mí tamaños, grande, pequeño, mediano, delgado, ¿verdad? Ancho, corto, largo. Me da una forma, redondo, cuadrado, triangular, un color amarillo, rojo, azul, verde, violeta. Una temperatura frío, caliente, cálido, templado, ¿verdad? Un sabor agrio, salado, dulce, amargo. El adjetivo es una parte de la oración o una palabra
que complementa al sustantivo para calificar. Dentro de estas características, nosotros vamos a entender entonces que, al resumirlos, dijimos que hay adjetivos determinados y adjetivos calificativos. Dentro de los determinados vimos a los demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos, numerales, exclamativos. Para los calificativos son explicativos o, en un momento, especificativos. ¿Por qué situación? Porque dijimos, ¿verdad?, que nos va a permitir esa cualidad identificar claramente. Muy bien. Acá nosotros vamos a encontrar otras explicaciones de lo que es el adjetivo, solamente que nosotros ya lo vimos de una forma rápida. Aquí se los presento yo de una forma más extensa, que lo mismo. Adjetivos, palabras que se utilizan para determinar una cualidad del sustantivo. Y que van a haber determinativos, ¿verdad? Ya vimos que nos representa una demostración, un número, una situación en específico. Acá dijimos que habían posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, cardinales, ordinales, múltiplos, ¿verdad? Partitivos. Dijimos que habían exclamativos, interrogativos, que son algunas situaciones de las cuales nosotros ya vimos. Acá, también dentro de los adjetivos, al igual que nosotros vimos, ¿verdad? Anteriormente dijimos que hay aumentativos y su nombre nos dice que aumenta, diminutivos, ¿verdad?, que disminuye, o despectivos. Y nosotros, pues los aumentativos sabemos que ya le agregamos, ¿verdad?, una parte, grandote, buenote, ¿verdad?, panzón, ¿sí? Ya agregamos una parte grande, aumentada. En el diminutivo nosotros lo vamos a hacer en pequeño, sillita, mesita, ¿verdad? Reglita, lapicito, y ya nosotros estamos hablando en diminutivo. Para los despectivos, pues definitivamente es una condición, ¿verdad?, despectiva, que se le da a un objeto, a una situación, una puertucha, una casucha, un librucho, una bolsucha, ¿verdad? Porque estamos dándole una forma despectiva al objeto que nosotros estamos hablando. Dentro de los adjetivos relativos, también vamos a encontrar una situación de relación, pero esto en cuanto a una palabra o a un nexo. Por ejemplo, cuando empleamos cuyo, cuya, cuyos, cuyas, cuánto, cuánto, cuántos, cuántas. Muy bien. Algunas personas establecen, dice, el alumno cuyo trabajo ganó el concurso faltó a la entrega de los premios. Y aquí está el uso de esa palabra, cuyo, ¿verdad? Todos los docentes se presentaron a clase cuyos horarios pertenecen a la tarde. Ahí ya estoy hablando yo, ¿verdad? Cuyo. Es un nexo que se emplea en algún momento. Para los pronombres, pues nosotros ya hablamos, ¿verdad?, de esa parte que nosotros establecemos en cuyo, cuya, que lo integramos dentro de una oración, según la necesidad que se tenga. Y luego, ¿verdad? Aquí hay una gráfica y muchos otros ejemplos. Aquí resumen los grados otra vez del adjetivo. Grado positivo, dijimos que nos brinda una información. Luis es alto. ¿Qué pasa con Luis? Es alto. Acá, un grado comparativo de superioridad. Ahí ya le está aumentando. Dice, Luis es más alto que Andrea. Ah, bueno. Entonces, ya me dijo, ¿verdad? Un tamaño mayor. Luis es más alto que Andrea. Un grado comparativo de inferioridad. Andrea es menor, en este caso es menos alta que Luis, ¿verdad? De inferioridad. De igual, en este caso la comparación de igualdad. Silvia es tan alta como el Luis, ya. Aquí hicimos la comparación entre uno, la característica principal, ¿verdad? Positivo, luego tres formas comparativas, uno de mayor, uno de menor y uno de igualdad. Y luego tenemos, por ejemplo, un superlativo. Matías es más alto. Matías es altísimo. Y ya esa parte, ¿verdad? Altísimo. Ya nos está dando a nosotros
esa superioridad del cual nosotros hablamos anteriormente. Y aquí vuelve a explicarnos los grados de cómo nosotros podemos observarlo. Ya nos presenta distintos ejemplos para poder tener una mejor comprensión de lo que nosotros estamos hablando. Así que de aquí en adelante nosotros encontramos solamente ejemplificaciones de lo que nosotros hemos venido abordando. Por ejemplo, tenemos los grados del adjetivo. Otra vez, positivo, comparativo y superlativo. Dijimos que positivo es la cualidad, limpio. Un grado comparativo más limpio que, tan limpio como, menos limpio, ¿verdad? Y en un grado absoluto, pues es lo mismo que podríamos determinar en un positivo, la cualidad que me permite. Es limpísimo, ¿verdad? Lo relativo es menos limpísimo que el anterior. Así que estos son los grados del adjetivo. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema que abordamos. Muy bien, gracias por responder. Entonces tenemos acá lo siguiente. Les decía, de aquí en adelante solo tenemos ejemplificaciones. Entonces vamos a trabajar, por favor, de la página número 6 en adelante a la página número 12. Aclarando, por favor, escúchese muy bien. Entonces nosotros trabajamos acá. De esta página número 6, los grados del adjetivo, a la número 12. Pero usted va a tomar de aquí solamente aquellos elementos que nosotros no vimos en la clase anterior, por favor. Y si usted puede y tiene la posibilidad de imprimir, pues imprima algunos de estos elementos que yo le doy aquí como ejemplo, porque a veces es más comprensible poder observar de qué se trata, ¿verdad? Aunque de todas formas, pues si yo observo esta parte, que está acá, por ejemplo, este otro esquema, ¿verdad? Me dice el adjetivo tiene sus grados positivo, comparativo, superlativo, y ya me está dando los ejemplos de los cuales estoy hablando. Así que usted puede trabajar de la página 6 a la 16, tomando aquellos elementos que le van a favorecer a su información, por favor. Trabajemos, cualquier duda que se presente me lo pueden hacer saber. Vamos a hacer 5 ejemplos del grado positivo, 5 del comparativo y 5 del superlativo. ¿Alguna duda, jóvenes? No, señor. Muy bien, gracias. Trabajemos, por favor.